Yo soy el camino, la verdad y la vida. Buenos días, una vez más. Mil gracias por darnos la oportunidad de llegar hasta sus hogares, agradeciendo a Dios por estar un día más acá en su templo y a la vez por darnos la facilidad a través de la tecnología de llegar hasta donde usted se encuentre. El día de hoy vamos a estar estudiando acerca de creer. El versículo de memoria dice en Juan 20:29, Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Más bienaventurados los que sin ver creyeron. Vamos a quedarnos ahí, vamos a dar una explicación acerca de por qué hay una bienaventuranza para aquellos que creen sin ver. Quédese con nosotros, vamos a estar hablando del tema de creer y de profesar a Jesucristo. Tu amor nunca me falla, mi existir en tus manos está. Desde el momento en que despierto hasta el anochecer, yo cantaré de la bondad de Dios. Bien, hablábamos acerca de la palabra bienaventurado. Bienaventurado en el idioma inglés se dice bless, o sea, es una bendición, lo que quiere decir que la persona que posee esa cualidad es digno de ser feliz. Cuando Jesucristo estuvo en la tierra, se nos narra la historia de cuando Él resucitó, se les presentó solamente a 11 de sus discípulos. Sin embargo, Tomás, a pesar de que se le dieron todas las evidencias, se le dieron todos los datos que ellos habían visto a Jesucristo en cuerpo, él no creyó y dijo, hasta que no ponga mi dedo donde estaba el orificio de los clavos, yo no voy a creer. ¿Cuántos de nosotros muchas veces dependemos de ver para creer? La Biblia nos enseña que nosotros debemos de ir en contra de ese mecanismo y más bien creer sin ver. Tengo acá conmigo a Hailey, que vamos a estar hablando acerca de la diferencia entre cómo, en este caso, Tomás hace un gran contraste con Abraham. ¿Nos puedes tú explicar cuál fue la diferencia entre ellos dos? Que uno tenía que ver mientras que el otro lo hizo por fe. Creo que Abraham en su tiempo, ¿no? Porque muchas veces es diferente el tiempo en el que estamos. Abraham en su tiempo no conoció a Jesús en sí como lo conoció Tomás. Entonces a él se le dio una orden de que tenía que sacrificar a su hijo y él obedeció. Él no dudó de si lo iba a cumplir, sino que posiblemente sí tuvo dudas, pero aún así fue fiel y pues seguía cumpliendo su misión. Y pues Tomás, en cambio, le dieron evidencias, le dijeron muchos de que pues Jesús había resucitado. Muchas personas también ya lo habían visto, pero aún así él no creyó. Exactamente. Y podemos ver que Abraham, a pesar de que se le había hecho la promesa que a través de su descendencia iban a ser bendecidas muchas naciones, él no dudó en presentar a su hijo Isaac como sacrificio. Pero nos dice el espíritu de profecía que fue porque a Abraham se le presentó de alguna forma el Salvador. Nos dice la Biblia que en Efesios que Abraham pudo ver el sacrificio de Jesucristo y que lo que él estaba haciendo con su hijo Isaac era una figura de lo que representaría el sacrificio, de cómo Dios Padre daba a su hijo en sacrificio por la salvación de la humanidad. Sí, es muy interesante porque quizás Abraham y Isaac nunca se imaginaron de que iba a ser como una representación de lo que iba a pasar en el futuro. Exacto. Y podemos ver que en la Biblia muchas veces se nos pone evidencias así de cosas que iban a pasar en el futuro y que sí pasaron y que están escritas. Exactamente. Se le dio esa visión del sacrificio
divino por el pecado. Y él no dudó en ningún momento en presentar a su hijo en sacrificio. Pero vamos a movernos al siguiente día, a Hailey. Hay muchísimo material del que podemos hablar en esta lección. Vamos a ver también el día lunes, nos habla acerca del testimonio de María. ¿Qué tú entendiste acerca de por qué la acción de María y qué fue lo que ella hizo? Bueno, la historia de María fue muy interesante porque Jesús la salvó en un momento en que estaba siendo ofendida por todo un grupo de personas. Amén. Entonces él le dijo, te perdono tus pecados. Y también otra historia de ella fue que Jesús pudo resucitar a su hermano. Pero la historia de ella fue que ella compró una loción de alabastro. Sí, era alabastro, ¿verdad? Y era... Nardo, perdón. Y era una loción que era muy costosa. Era muy difícil de conseguir porque era demasiado costosa. Pero ella lo compró y ella ungió a Jesús con esa loción. Y muchos, como Judas, dijeron que ¿por qué hacía eso si ella podía dar ese dinero para los pobres? Entonces creo que es algo muy interesante lo que ella hizo, porque no solamente ella hizo eso por agradecimiento a lo que Dios había hecho, sino que también podemos ver que Jesús fue ungido antes de su muerte por medio de ella. Exacto. Ella no podía entender plenamente el acto que ella estaba haciendo. No era claro por qué lo hacía. Ella no podía contestar además a sus acusadores del por qué gastó todo ese dinero. Según las personas que estudian a profundidad el significado de los denarios y ese tipo de conversión de monedas a la moneda actual, se nos dice que ese era el sueldo de un obrero por todo un año. Imagínese que usted recogiera todo el dinero que usted gana todos los días de su vida por un año completamente. Eso quiere decir que ese fue el dinero que ella gastó. Entonces, pero si lo vemos desde el punto de vista profético, Jesucristo mismo había dicho esto el profeta nos dice en Efesios 5:2, de la manera que el alabastro fue quebrado y se llenó de la casa entera con su fragancia, así Cristo había de morir. Su cuerpo había de ser quebrantado. Y llenar, en este caso, él había de resucitar de la tumba y la fragancia de su vida llenaría la vida. Dice Efesios 5:2, Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros como ofrenda y sacrificio a Dios en olor suave. O sea, es una forma bien clara de expresar figurativamente cómo el frasco de alabastro representa el cuerpo de Cristo que se iba a ser quebrado para que esa fragancia, en este caso llenó la casa de su fragancia, pero Jesucristo iba a llenar el mundo con su luz y su salvación. Creo que muchas veces nosotros, como seres humanos, queremos dar algo por el ministerio de Jesús, de Dios, de nosotros que somos cristianos. Pero ponemos en primer lugar más el dinero, que lo puedo utilizar de esta manera, que sería más mejor que yo lo pudiera utilizar a entregarlo. Pero vemos que a María no le importó eso porque era mucho dinero. Claro. Era algo que era difícil de colectar y más por un año. Creo que fue algo muy bonito de su parte y que demostró que realmente ella estaba agradecida de lo que Jesús había hecho por ella. Amén. Si seguimos estudiando en el mismo libro de Juan, nos damos cuenta que Juan llama a muchas personas de diferentes estatus sociales, de diferentes posiciones económicas y religiosas, para que nos den una idea de lo que ellos creían que era Jesús. Por ejemplo, si estudiamos lo que Hailey mencionó durante la introducción, ¿quién fue Pilato? Es un testimonio importante porque, recuerde, Pilato era un gobernador romano que también era juez. Él tenía en su poder el soltar a Jesús. Ante la turba enloquecida que estaban exigiéndole que lo crucificara, Pilato salió múltiples veces, y eso está registrado en la Biblia, que él salió 3 veces y les dijo, en realidad este hombre es inocente, no encuentro en él ninguna razón por la cual crucificarlo.
Pero, ¿qué entendiste tú, Hailey, al respecto? ¿Por qué tú crees que Pilato cedió a las exigencias de la multitud? Así como María, creo que de lo que acabo de decir, de que nosotros ponemos más en primer lugar nuestros beneficios, creo que Pilato también lo hizo. Porque los que estaban acusando a Jesús de que lo mataran, lo crucificaran, creo que Pilato se llenó de miedo a que si él no lo si él lo liberaba, él podía morir. Es como que si yo no hago esto, ellos me podrían matar a mí y yo voy a salir mal. Entonces, como que guardó más su vida que a la orden que Dios se le dio, porque además de que él vio que Jesús era justo, su esposa tuvo un sueño de Jesús, de que él era justo, que no merecía morir. Exactamente. Este caso de Pilato es un trágico ejemplo de cómo a veces nosotros no escuchamos nuestra voz de la conciencia. Sí. El Espíritu Santo nos toca hacer lo bueno, sin embargo nosotros, forzados ya sea por el qué dirán, la presión del grupo, lo que nosotros vemos como secular, nos obliga a tomar decisiones que realmente pudieran definirnos como personas que realmente no solamente profesamos, sino creemos en un Salvador. Pilato tenía ante sí la verdad misma. Incluso le preguntó a Jesucristo, ¿qué es la verdad? Pero dejó que esa turba lo intimidara y al final decidió y condenó a Jesucristo a la muerte. Lo que Hailey mencionó es muy importante. Nos dice el Espíritu de Profecía que los ángeles de Dios estaban observando esa escena mientras Pilato interrogaba a Jesús. Y se envió un ángel para que, por medio de un sueño, tocara a la mujer de Pilato y le dijera que este hombre era justo. Y a pesar de eso, Pilato cedió a la presión del grupo que lo estaba... Creo que en ese momento Pilato estaba entre el Espíritu Santo que le estaba dando diciéndole que Jesús era justo y que pues el Espíritu Santo obró en la mujer de Pilato. Pero también estaba la otra voz que le decía, si haces esto vas a poder morir. Entonces creo que estaba entre esas dos dudas, pero le ganó más la duda entre que él iba a morir si él liberaba a Jesús. Amén. Ya para continuar y terminar ya con el caso de esta lección, quiero que pongan atención en lo último que Pilato hizo con relación a la muerte de Jesucristo. Dice la Biblia que escribió un rótulo que se puso sobre la cabeza de Jesucristo que decía, aquí el Rey de los Judíos. Incluso los líderes religiosos reclamaron a Pilato y le dijeron que no escriba eso. Ellos querían que dijera, él dijo que él es el Rey de los Judíos. Sin embargo, una mano invisible había guiado a Pilato para que escribiera eso. Porque en esa época se celebraban las Pascuas y habían venido miles de personas de diferentes países. Y esa escritura sobre la cruz de Jesucristo fue una forma de Pilato profetizar que ese era el Hijo de Dios. Medita, piensa. ¿Crees tú en tu corazón que Jesucristo no solamente es una entidad, no solamente es algo divino, sino tu Salvador? Eso hace la diferencia, porque la Biblia dice que hasta los demonios creen y tiemblan, pero la diferencia es cuando tú como individuo le entregas tu corazón a Cristo y lo aceptas como tu Salvador personal. Nos vemos en la próxima lección. Que Dios les bendiga. Yo soy el camino, la verdad y la vida.